Supercrack Estrella presenta Misterio Little Miss 1565 Eleanor Canterville. El incendio del circo de Hartford es uno de los peores de la historia de los Estados Unidos y sigue ocultando grandes misterios. Sucedió en Hartford, estado de Connecticut, en los Estados Unidos. El jueves 6 de julio de 1944 fue un día terriblemente caluroso en Hartford y el circo más grande del mundo, el Ringling Brothers Barnum Bailey, abrió sus carpas a 8.000 personas de las que 3/4 partes eran niños. Trapecistas, payasos y entrenadores de animales desfilaron por sus 3 pistas y 2 escenarios seduciendo al público infantil que se resguardaba del sol abrasador bajo las lonas del circo. Estas habían sido sometidas a un tratamiento de parafina diluida con 3 partes de gasolina para ser resistentes al agua. Nadie sospechaba que aquella mezcla inflamable iba a ser trágica. En efecto, en medio de la actuación del alambrista alemán, el gran Wieland, se oyó un grito aterrador: ¡Fire! ¡Fuego! El fuego parecía haberse originado cerca del baño de hombres, pero cuando las llamas tuvieron contacto con la lona, impermeabilizada mediante la citada solución de parafina y gasolina, se extendió rápidamente por todo el circo. La orquesta interpretó de inmediato Stars and Stripes Forever, una señal pactada con los empleados del circo para advertir que algo iba mal. Ya era tarde. El público había entrado en pánico y se agolpaba en los vomitorios para tratar de salir. Las llamas se extendían rápida y peligrosamente sobre sus cabezas, llevándose consigo las sonrisas de 850 personas. Todo ocurrió en apenas 10 minutos. El balance final fue terrible. Pese a la labor de los empleados y servicios de emergencia, se contabilizaron 168 muertos y 682 heridos. También una docena los elefantes que hubo que sacrificar porque el fuego había prendido en sus pieles provocando terribles quemaduras. La mayoría murió por la exposición al fuego y al humo, pero un número significativo murió pisoteado en las salidas a causa del pánico. Los servicios de emergencia trasladaron los cuerpos sin vida hasta la morgue y allí se materializó un misterio que dura hasta el día de hoy. Little Miss 1565. Se trata de la víctima más famosa del incendio, una niña rubia que nunca fue identificada. Se la conoce como Little Miss 1565, un nombre derivado del número que se le asignó en la morgue de la ciudad. Una pequeña que yacía bajo los escombros sola, sin un rasguño en su cara de porcelana, pero con su cuerpo reducido a cenizas. Nadie la reclamó, nadie la identificó. Su foto apareció en todos los periódicos de América, y se difundió su caso por radio y en los noticiarios. Nada. Si miramos el 1565 como un año, nos encontramos con la desaparición Eleanor Canterville en Inglaterra. La casa Canterville es conocida por su antigua leyenda de un fantasma que aterroriza a sus habitantes. Sin embargo, en un fatídico día, ocurrió una tragedia que dejó a todos conmocionados. ¿Qué sucedió en la casa Canterville? Esta es la pregunta que nos lleva a adentrarnos en una historia llena de misterio y dolor. En esta ocasión, les presentamos una narración que nos permite descubrir los sucesos que llevaron a la tragedia en la casa Canterville y cómo esto afectó a sus habitantes. Una historia que nos muestra que incluso en los lugares más enigmáticos, las tragedias pueden suceder y cambiar la vida de todos los involucrados. Descubre la historia de Eleanor Canterville en 1565. Misterios y sucesos sorprendentes. La casa Canterville es conocida por ser una de las mansiones más antiguas e icónicas de toda Inglaterra. Sin embargo, detrás de su majestuosidad y belleza, se esconde una historia trágica que ha sido transmitida de generación en generación. En el año 1565, Eleanor Canterville, la hija mayor de la familia, desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno. A pesar de que se realizaron múltiples búsquedas y se ofrecieron grandes recompensas por su regreso, nunca se supo qué sucedió con ella. Algunos rumores apuntan a que Eleanor fue secuestrada por una banda de delincuentes, mientras que otros sugieren que se enamoró de un hombre de clase baja y huyó con él. Sin embargo, la verdad sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que después de su desaparición, la casa Canterville empezó a sufrir sucesos extraños y sobrenaturales. Los sirvientes aseguraban haber visto a Eleanor vagando por los pasillos, mientras que otros decían haber oído sus lamentos en las noches de luna llena. Además, se cuenta que la habitación de Eleanor, que había sido sellada después de su desaparición, se abría y cerraba misteriosamente. Se decía que si alguien intentaba dormir en esa habitación, sería atormentado por los espíritus de la familia Canterville. La tragedia de Eleanor Canterville sigue siendo un enigma para la historia.
Pero lo que sí es cierto es que la casa Canterville se ha convertido en un lugar de leyenda, donde los misterios y sucesos sorprendentes siguen siendo una realidad. Descubre quién es el personaje que muere en El fantasma de Canterville. La casa Canterville es conocida por su historia llena de tragedias y misterios. Una de las más famosas es la que se relata en la novela de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. En esta historia, se cuenta cómo un fantasma atormenta a la familia que vive en la casa, hasta que llega un joven americano llamado Otis, quien no cree en fantasmas y decide enfrentarse al espectro. La tragedia que sucede en la casa es la muerte de la hija menor de la familia Canterville, llamada Virginia. Esta joven es la única que logra conmover al fantasma y descubre su triste historia. Sin embargo, al hacerlo, sacrifica su propia vida al prometer al fantasma que lo ayudará a encontrar la paz eterna. Es Virginia la que muere en la casa, en una escena emotiva y conmovedora que ha dejado huella en la literatura de terror. Su sacrificio es el que finalmente libera al fantasma de su maldición y le permite descansar en paz. La historia de El fantasma de Canterville es una muestra más de cómo la casa ha sido testigo de tragedias y misterios a lo largo de los años. Y aunque el fantasma ya no atormenta a la familia, su presencia sigue siendo palpable en la casa y en la memoria de quienes han leído la historia. Descubre cómo reaccionó Otis al ser visitado por un fantasma. La casa Canterville es conocida por ser el lugar donde ocurrió una tragedia que ha sido objeto de muchas historias y leyendas. Una de las más famosas, es la de un fantasma que habita en la casa y que ha sido visto por muchas personas a lo largo de los años. En una ocasión, Otis, uno de los residentes de la casa, tuvo un encuentro con el fantasma. Según los relatos, el fantasma apareció en su habitación y trató de asustarlo con sus ruidos y movimientos. Sin embargo, Otis no se asustó en absoluto. De hecho, su reacción fue bastante curiosa. En lugar de temer al fantasma, decidió burlarse de él y le lanzó una almohada. El fantasma, sorprendido por la actitud de Otis, decidió retirarse y no volver a molestarlo. Esta anécdota ha sido contada en muchas ocasiones y ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos creen que Otis era un hombre valiente y decidido, capaz de enfrentar cualquier peligro. Otros, en cambio, piensan que su actitud fue irrespetuosa y que debería haber mostrado más respeto hacia el fantasma. Sea como sea, la historia del encuentro entre Otis y el fantasma de la casa Canterville sigue siendo una de las más populares y fascinantes. ¿Qué habría pasado si Otis hubiera reaccionado de otra manera? ¿Seguiría el fantasma aún hoy habitando la casa? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que esta historia seguirá siendo contada por muchos años más. Descubre todo lo que sucedió en el capítulo 5 de El fantasma de Canterville. En el capítulo 5 de El fantasma de Canterville, se desarrolla una de las tragedias más impactantes en la historia de la familia Canterville. El capítulo comienza con el fantasma intentando aterrorizar a la familia Otis, quienes se habían mudado recientemente a la mansión Canterville. Sin embargo, los intentos del fantasma de asustar a la familia resultan en un fracaso, ya que los Otis no parecen tener miedo a pesar de los ruidos y apariciones espectrales. En este capítulo, se nos presenta a la hija menor de los Otis, Virginia, quien es descrita como una niña dulce y amable. Virginia se siente intrigada por la presencia del fantasma y muestra curiosidad por descubrir más sobre su historia. La tragedia ocurre cuando el fantasma le revela a Virginia su oscuro secreto. Había asesinado a su esposa hace muchos años y había ocultado su cadáver en la casa. Al darse cuenta de su culpa, el fantasma había estado sufriendo en silencio durante años. Virginia se siente conmovida por la historia del fantasma y decide ayudarlo a encontrar la paz que tanto anhela. Para ello, se adentra en el bosque en busca del lugar donde se encuentra el cadáver de la esposa del fantasma. Finalmente, Virginia logra encontrar el cuerpo y se lo lleva al fantasma para que pueda descansar en paz. El fantasma, agradecido por la ayuda de Virginia, desaparece de la mansión Canterville para siempre. La historia del fantasma y su culpa por el asesinato de su esposa, y la ayuda que recibe de Virginia para encontrar la paz, hacen de este capítulo uno de los más emocionantes y conmovedores de la novela. En conclusión, la tragedia que sucedió en la casa Canterville no fue solo un hecho aislado, sino que fue un evento que marcó profundamente a la familia y a la comunidad en la que vivían. La muerte del joven Lord Simon atormentó a los habitantes de la casa durante muchos años, y su espíritu errante se convirtió en una leyenda local.
Aunque la casa ha cambiado de dueños y ha sido renovada en varias ocasiones, la sombra de la tragedia todavía se cierne sobre ella, recordándonos que en ocasiones, la historia puede ser más espeluznante que cualquier obra de ficción. En la casa Canterville, ocurrió una tragedia que dejó una huella indeleble en la historia del lugar. La muerte del joven Sir Simon, quien había sido condenado por un crimen que no cometió, fue el inicio de una serie de sucesos sobrenaturales que atormentaron a los habitantes de la casa. A pesar de los intentos de los nuevos propietarios por deshacerse de la presencia fantasmal, Sir Simon continuó manifestándose y causando terror. Finalmente, la casa quedó abandonada y en ruinas, convirtiéndose en un lugar siniestro y misterioso que inspiró numerosas leyendas y relatos de terror. La tragedia de la casa Canterville es un recordatorio de cómo el pasado puede seguir persiguiéndonos y afectando nuestro presente, incluso después de muchos años. El jueves 6 de julio de 1944 el incendio del circo de Hartford, la campana nazi, el misterioso ovni proyectado por Hitler para viajar en el tiempo. Desde el año 1944 se mantiene el interrogante. ¿Fue real o es producto de la imaginación? Tras ser ordenada por Adolf Hitler, podría haber sido la primera nave espacial y una máquina del tiempo hecha realidad. Esta es la historia, también teñida de leyenda. El extraño aparato es, hoy en día, centro de una controversia entre quienes creen sin haber visto y aquellos que lo niegan sin dudar. Durante años se habló de la campana Die Glocke, en idioma alemán, como uno de los más curiosos intentos del régimen nazi del Führer Adolf Hitler por llegar a límites nunca antes sospechados y dominar a la perfección la tan preciada capacidad de viajar en el tiempo. Cuenta la historia, o acaso la leyenda, que se trató del más ambicioso proyecto del líder del Tercer Reich por llevar a la práctica el sueño de sus armas maravillosas Wunderwaffen, tras el quimérico objetivo de revertir el curso desfavorable del final de la Segunda Guerra Mundial y, luego, conquistar el mundo entero. Mientras incrédulos y escépticos insisten en que todo es producto de una burda mentira, digna de una trasnochada novela de literatura fantástica, algunos documentos redactados por el SD, Sicherheitsdienst der Reichsführer SS Servicio de Seguridad e Inteligencia de las SS, dan cuenta de todo lo contrario. Los elegidos para sacrificarse en exclusivo beneficio de la ciencia y la tecnología germánicas fueron 3 hombres, todos oficiales militares, quienes, se cuenta, habrían sido los protagonistas del primer vuelo espacial de la historia. Los papers confiscados por las tropas soviéticas en 1944 cerca del estratégico establecimiento militar conocido en reducidos ámbitos de la inteligencia como el gigante de Riese, emplazado en la localidad de Mittelwerk, cerca de la mina Wenceslaus, próxima a la frontera checa, indican que los pilotos Horst Sigmar e Heinrich Schulz Feinberg conformaron la tripulación de la misteriosa nave. La campana era un supuesto artefacto de investigación científica y fue descrita por el periodista y escritor polaco Igor Witkowski en su libro Prawda o Wunderwaffe 2000, aunque también se hizo popular por el trabajo del periodista militar y escritor Nick Koch, las investigaciones de Joseph P. Farrell y otros autores que la asociaron al ocultismo nazi y estudios sobre antigravedad y energía libre. De acuerdo a lo que puede leerse en el artículo de Patrick Kiger, publicado en la revista National Geographic, la campana se convirtió en un tema de especulación y amplio debate, incluso generando un numeroso bando de seguidores y detractores. Investigadores como el científico aeroespacial David Mira se mostraron inocultablemente escépticos sobre su existencia. El fenómeno ovni despierta pasiones y también muchas investigaciones de personas que dicen haber tenido encuentros cercanos con los no identificados. En Andalucía es Huelva una de las zonas preferidas por estos. Arroyomolinos de León. El fenómeno ovni siempre ha estado presente en la provincia, habría que alejarse hasta agosto de 1944 para encontrar el primer incidente ufológico, sería en Arroyomolinos de León cuando una extraña luz iluminó un monte anexo a la finca Sierra Bermeja. Aquella luz cegadora surgió de la nada, de un artefacto u objeto discoidal ubicado a 300 metros sobre el suelo. Insonoro, permanecía estático en el cielo onubense, iluminando con especial interés aquel lugar para desaparecer con la misma sorpresa con la que había surgido. Los Foo Fighters. En Europa también se dieron extraños fenómenos en el cielo. En este caso fueron observados por las tripulaciones de los bombarderos aliados. Se trataba de unos objetos esféricos, de diversos tamaños, podían ir desde unos centímetros de diámetro a tener el aspecto de un gran globo, y que emitían un brillo extraordinario. Su color también variaba. Podía ser rojo, naranja o azul, aunque solía ser blanco o plateado.
Normalmente, aparecían por la noche durante las misiones de bombardeo sobre territorio germano. Estos extraños objetos se comportaban de un modo imprevisible y desconcertante. Se colocaban al lado de los aviones y los acompañaban durante un rato. Si el aparato conseguía burlarlo, era solo cuestión de segundos que la bola luminosa volviera a seguirlo de cerca, ejecutando maniobras imposibles para la tecnología de la época. La primera referencia oficial sería en un comunicado del cuartel general aliado del 13 de febrero de 1944, en el que se hablaba de una nueva arma de defensa antiaérea. Esos artefactos fueron bautizados como Foo Fighters, una expresión que podría traducirse como combatientes de humo. La segunda referencia sería una entrevista en el New York Herald Tribune del 2 de enero de 1945, en la que un teniente describía esas misteriosas luces. A partir de ahí, las informaciones desaparecieron hasta que, tras la guerra, se reanudó el interés por el fenómeno al aparecer otro artículo, en la revista American Legion Magazine, en el que se aseguraba que esas luces correspondían a armas secretas alemanas, una información que las autoridades militares aliadas habían decidido ocultar. Como respuesta, la explicación oficial dictaminó que se trataba de alucinaciones provocadas por el cansancio, de relámpagos esféricos o del fuego de San Telmo. Lo más probable es que todos los avistamientos de Foo Fighters puedan explicarse por esas causas naturales. Cualquier reflejo o una chispa producida por la electricidad estática del aparato, sumados al cansancio acumulado tras horas de navegación aérea y aderezados con el temor a la aparición repentina de un caza alemán, podían dar como resultado la visión de ese fenómeno. Esta hipótesis se vería apoyada por el hecho de que luces similares fueron avistadas en otros escenarios, como Birmania, China y algunas islas del Pacífico. A Helmut Neuerburg, comandante del U-869, las autoridades nazis le encargaron una última y utópica misión en diciembre de 1944, ya en el epílogo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota de Hitler era manifiesta. Combatir a la Armada de Estados Unidos en el Atlántico, probablemente el destino más prestigioso para un submarino alemán. De camino hacia la costa de Nueva York y ante la dificultad de establecer comunicaciones, los planes se alteraron desde el alto mando. El U-Boot debía dirigirse a Gibraltar para patrullar el litoral africano. El mensaje, sin embargo, nunca fue recibido. La niña sin identidad podría estar en este U-869, se usaron de niños para experimentos de viajes en el tiempo. Es probable que el U-869 se acercara a las costas estadounidenses a principios de febrero de 1945. Los aliados, que interceptaban todos los avisos enemigos, estaban al tanto de su presencia y conocían su destino. Los destructores fueron alertados para enviarlo al fondo del mar, pero nunca se entabló ningún combate. El submarino nazi desapareció sin dejar rastro, y con él se hundieron las vidas del comandante Neuerburg y del resto de la tripulación. De los 56 marinos solo se salvaría uno, el operador de radio Herbert Guschewski, que se había quedado en tierra en último momento por una neumonía. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.